Durante mucho tiempo, pensé que bastaba con ser bueno, que si me dedicaba, si era educado, si obtenía resultados, el mundo me reconocería. Pero la verdad es mucho más dura. Si no te respetas, nadie lo hará por ti. El mundo no recompensa a quienes se esfuerzan, sino a quienes se posicionan. Y posicionarse comienza con una decisión silenciosa: no aceptar seguir viviendo con modestia. La mayor traición que cometí fue fingir que todo estaba bien solo para evitar causar incomodidad. Acepté menos de lo que merecía. Me quedé callada cuando debería haberme afirmado. Me hice a un lado para encajar en espacios que nunca fueron para mí. Y el precio de esto no fue solo emocional, sino existencial. Porque cada vez que te menosprecias, el mundo entiende que puede ignorarte. A algunas personas se les aplaude por hacer menos que tú, simplemente porque aprendieron a respetarse a sí mismas primero. El respeto que buscas del mundo no proviene del carisma, sino de la claridad. Y la claridad da miedo, sí, pero también exige presencia. Cuando sabes quién eres, el mundo lo percibe y empieza a tratarte diferente, no por favor, sino como consecuencia. No hay mayor libertad que vivir dentro de tus posibilidades. No hay paz más profunda que saber que no te has vendido. Y no hay mayor éxito que mirarte al espejo y ver a alguien que elegiste. Desde el momento en que te respetas, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse, porque el mundo solo te ve por el valor que te das. Aprendí a las malas: si no te priorizas, el mundo te pondrá en último lugar. El respeto por uno mismo no surge de la nada, se cultiva. ¿Y sabes cuándo empieza? En esos pequeños momentos en los que nadie te ve, pero aún así decides hacer lo correcto. Ahí es donde nace la disciplina del respeto por uno mismo. Porque el respeto por uno mismo no se trata de grandes discursos, sino de decisiones silenciosas y constantes. La mayoría de las personas desean ser tratadas con dignidad, pero no se tratan a sí mismas con dignidad. Se acuestan tarde, se despiertan cansadas, siempre llegan tarde, aceptan rencillas emocionales y profesionales y aún así esperan ser reconocidas. Es imposible. El mundo observa cómo te tratas y responde. El respeto no es una petición, es una consecuencia. Y esa consecuencia comienza con cómo cumples tus propias promesas. Cuando empecé a escribir metas, a cumplir horarios y a cumplir mis promesas, me di cuenta de que algo había cambiado. No era el mundo, era yo. La forma en que me veía empezó a transformarse. De repente, caminaba más erguido, hablaba con más claridad y tenía más convicción. Y curiosamente, fue entonces cuando se abrieron puertas. El mundo no se convence con tus palabras, reacciona a tu energía. El respeto que te ganas afuera nunca será mayor que el que cultivas en tu interior. Si no puedes cumplir tu palabra, ¿por qué alguien confiaría en ti? Todo empieza con pequeños hábitos. Hacer la cama, planificar tu día, decir no cuando sea necesario. Estas disciplinas fortalecen tu carácter. Y una persona con la espalda recta, incluso en silencio, impone presencia. Respetarse a uno mismo es una práctica diaria. Es una decisión que tomas incluso cuando nadie te ve. Y ahí reside precisamente el secreto. Quienes más se respetan son quienes menos necesitan exigir respeto a los demás. Simplemente viven de tal manera que se alinean con sus propios valores, hasta el punto de que estos se vuelven innegociables. Y el mundo respeta lo que no se vende fácilmente. Me llevó años comprender que la forma en que la gente me trataba no era su culpa, sino un reflejo de lo que yo toleraba. La vida es un espejo. Con tu postura muestras lo que es aceptable y lo que no en tu presencia. Si callas ante la falta de respeto, terminas enseñando que todo está bien. Y el mundo aprende rápido. Quienes no se posicionan se convierten en escenario, no en personajes. Me di cuenta de esto cuando acepté invitaciones que no quería, conversaciones que me agotaron, proyectos que no me valoraban y lo peor de todo, sonreí, les di las gracias e incluso dije,
Imagínense, fue un placer. Todo para mantener una imagen que ya no me representaba. Pero llega un momento en que o cambias el guión o sigues siendo un extra en tu propia historia. El respeto que buscaba en el mundo, primero necesitaba declararme a mí mismo. Empecé a observar a personas que eran respetadas por naturaleza. No mendigaban atención, no mendigaban oportunidades, no necesitaban gritar. Eran sutiles, pero firmes. Sabían lo que querían y, aún más importante, lo que no aceptaban. Y eso es lo que distingue a quienes son tratados con valor de quienes constantemente intentan demostrar que lo tienen. El mundo respeta a quienes hablan con claridad. Esta claridad requiere valentía. Valentía para rechazar invitaciones, escuchar críticas, parecer difícil en un mundo donde estar demasiado disponible se ha convertido en una virtud. Pero estar demasiado disponible es peligroso. Te relega a la categoría de genérico, y las personas genéricas nunca son una prioridad. Empecé a decir no, a poner límites, a irme de lugares que no me querían completa, y fue entonces cuando empezaron a surgir verdaderas conexiones. Enseñas al mundo con cada decisión. La forma en que hablas de ti mismo, cómo te tratas, cómo te proteges. Nada de esto es invisible. Y lo curioso, cuando te respetas, incluso el silencio comunica, porque el respeto no se exige, vibra. Y esta vibración no pasa desapercibida. Todo cambió para mí el día que me di cuenta de que mis resultados no se limitaban a mi esfuerzo, sino a la imagen que tenía de mí mismo. De nada sirve trabajar como un león si por dentro todavía te ves como un cordero. La mente tiene una forma sutil y cruel de sabotear a quienes no creen en su propio valor. Y lo experimenté en carne propia durante años. Productivo por fuera, inseguro por dentro. La autoimagen es el filtro a través del cual interpretas la realidad. Si crees que no mereces ser escuchado, hablarás en voz baja. Si crees que no mereces ser amado, elegirás parejas que confirmen esa creencia. Y si crees que no vales nada, aceptarás migajas como si fueran banquetes. El problema es que el mundo solo te devuelve lo que crees de ti mismo. Es un juego interno que se extiende al exterior. Tuve que reconstruir mi autoimagen desde cero. Empecé a escribir a diario cómo quería sentirme, en quién quería convertirme, como una especie de guión mental. Me despertaba y lo leí en voz alta, aunque no me lo creía al 100%, pero con el tiempo empecé a alinearme con esa versión ideal. Mis hábitos cambiaron, mi roca cambió, mi tono de voz cambió, y lo más curioso, las oportunidades también empezaron a cambiar. La gente percibe cuando te respetas. Lo perciben en tu postura, tu mirada, la forma en que entras en una habitación. Y esta energía no nace de los cumplidos, sino de la convicción interior. Cuando sabes quién eres, no aceptas ninguna etiqueta que intenten ponerte. Y esto asusta a quienes viven de las apariencias, pero atrae a quienes realmente las viven. La autoimagen es la semilla invisible que da frutos visibles. Puedes intentar saltarte pasos, pero si no cambias tu perspectiva, todo te parecerá difícil, agobiante e inalcanzable. Porque en el fondo, estarás atrapado en una identidad que no se alinea con el futuro que dices desear. Y no hay nada más asfixiante que vivir demasiado a lo grande para una autoimagen tan pequeña. La negligencia es una traición silenciosa. Uno pospone las cosas una y otra vez, se engaña con excusas bonitas, hasta que un día llega la factura. Y siempre sale más cara que si hubiera hecho lo correcto desde el principio. Aprendí esto cuando empecé a perder oportunidades que antes habrían llamado a mi puerta. No era falta de talento, era falta de actitud, falta de constancia, falta de autoestima. El problema es que la negligencia es cómoda. Te permite quedarte donde estás, sin dolor, sin conflictos, sin exigencias, pero también te pone en un ciclo de autodesprecio. Con cada promesa incumplida, te debilitas. Con cada meta pospuesta, te desacreditas. Y cuanto más te desacreditas, más difícil se vuelve actuar. Es un efecto dominó que destruye tu confianza sin que te des cuenta. Recuerdo pasar semanas evitando una simple conversación que podría cambiar mi vida profesional. Miedo, inseguridad, autoengaño, todo esto combinado se convirtió en inercia. Y cuando finalmente me armé de valor, la ventana ya se había cerrado. La oportunidad no esperó a que me organizara emocionalmente. La vida no espera. Quien descuida el ahora, paga con el después. Y ese después trae intereses.
Por eso empecé a desarrollar un sentido de urgencia con lo importante. Levantarme temprano, organizar mi tiempo, revisar mis compromisos, no por obsesión, sino por respeto. Porque si quiero ser alguien valioso, necesito tratar mi rutina como algo sagrado. Cada desliz es un mensaje al universo. Esto no importa tanto. Y él lo entiende. ¿Lo ves? Lo entiende y responde con escasez. El mundo no castiga a quienes cometen errores. Castiga a quienes los repiten a sabiendas. Y esto es negligencia. Saber lo correcto, elegir lo incorrecto y aún así esperar resultados extraordinarios. Es imposible. Respetarse a sí mismo significa tener la valentía de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando nadie aplaude. Porque al final, el precio de la disciplina siempre será menor que el peso de la omisión. Para mí, la integridad es cuando tus palabras y acciones van de la mano, incluso cuando nadie te ve. Es fácil aparentar tener razón frente a una audiencia. Lo más difícil es mantener tus principios cuando solo tú sabrás lo que pasó. Pero ahí reside la raíz del verdadero respeto, en lo que haces en la oscuridad. Puede que el mundo no lo vea de inmediato, pero la vida tiene una curiosa forma de revelar quién es quién. He tenido periodos en los que decía una cosa y hacía otra. Prometía plazos que no cumplía, afirmaba valores que no practicaba y presentaba una imagen pública más pulida que mi vida privada. Y por un tiempo incluso parecía que todo iba bien. Pero por dentro llegaba el desgaste emocional, agotamiento, culpa, una sensación de desconexión conmigo misma. La falta de respeto empieza con la autotraición. Lo que me salvó fue comprender que la integridad no se trata de perfección, sino de alineación. Cuando empecé a decir no sé cuando no sabía, a rechazar lo que no tenía sentido, a decir no con más frecuencia, algo dentro de mí se estabilizó. Dejé de necesitar dar tantas explicaciones, porque cuando tu vida está en orden con tus valores, el silencio te beneficia. La gente respeta a quienes tienen integridad, incluso si no están de acuerdo con todo, porque la integridad transmite fuerza, y la fuerza, en este caso, no es rigidez sino constancia. Es vivir con tanta autenticidad que no necesitas justificarte. Eso es poco común hoy en día, y por eso quienes poseen este valor invisible destacan. Puede que no sean los más populares, pero siempre son los más recordados cuando se trata de confianza. La integridad es una decisión diaria, un pacto contigo mismo. No se compra, no se finge ni se improvisa. Se construye con pequeñas decisiones, conversaciones honestas y evitando desviaciones. Y cada vez que eliges este camino, te fortaleces, y el mundo lo siente, porque quienes viven con integridad tienen una presencia que no necesita gritar para ser escuchada. Llega un momento en que entiendes que no todo lo que te ofrecen vale la pena. No toda oportunidad es una bendición, no toda asociación es progreso, no todo cumplido es sincero. Cuando empiezas a respetarte de verdad, desarrollas una aguda capacidad para detectar lo superficial, lo egoísta, lo que se disfraza de regalo pero luego cuesta mucho. Y solo cuando dejé de aceptar poco, empecé a recibir más. Las personas valiosas no buscan constantemente cosas, no aceptan invitaciones solo para sentirse incluidas, no aceptan nada por miedo a ser excluidas, porque conocen su propio peso. Y esto molesta a quienes viven para complacer. Recuerdo cuando empecé a decir, eso no me representa, así no trabajo o simplemente gracias pero paso. Fue en ese momento que me di cuenta del poder de no dejarme secuestrar por el sí. Claro, al principio duele. Duele decir no cuando la oferta parece buena, cuando te asalta el miedo al vacío, cuando aún no estás seguro de tu valor. Pero cada vez que eliges la verdad por encima de la conveniencia, tomas una postura. Y quienes la toman, aunque pierdan algunas cosas en el camino, ganan lo más importante: dignidad. Y la dignidad no tiene precio. Define en quién te conviertes. Veo a tanta gente talentosa subestimarse, formando alianzas en las que no creen, fingiendo una alegría que no sienten, adaptándose a entornos que no reflejan su esencia. Todo a cambio de un lugar en la mesa. Pero ¿qué sentido tiene sentarse en un banquete donde el plato principal es tu propia identidad servida a pedazos? Ser valioso significa resistirse a la inmediatez. Es decir, prefiero construir mi propio camino, a mi propio ritmo, con mis propios principios. Es un camino más largo y solitario a veces, pero infinitamente más sólido. Porque el mundo, tarde o temprano, reconoce a quienes no se han desvivido. Y cuando lo hace,
Ofrece lugares que no requieren que te doblegues para encajar. Durante mucho tiempo, confundí la humildad con la abneración. Pensaba que era bonito ponerme en último lugar, fingir que no era tan bueno y dejarle el mérito a los demás. Pero en realidad simplemente tenía miedo de aceptar mi grandeza, y eso se llama autosabotaje. Una falta de respeto silenciosa y elegante que nos corroe por dentro. Nos escondemos tras una falsa modestia y luego nos quejamos de que el mundo no reconoce nuestro valor. El autosabotaje es esa voz que te susurra que no estás listo, que aún necesitas un curso, un diploma, una acreditación. Es el hábito de posponer proyectos, restar importancia a las victorias y desconfiar de los elogios. Es aceptar menos, exigir menos, esperar menos, como si fuera feo desear algo grande. Y cuando esto se vuelve rutina, normalizamos lo pequeño. Nos acostumbramos a lo superficial y empezamos a creer que es todo lo que merecemos. Tuve que mirarme al espejo y admitirlo. El problema no era el mundo, era yo, menospreciándome, escondiéndome de mi propio potencial. Empecé a anotar todas las veces que me había saboteado, charlas que había rechazado, ideas que había archivado, momentos en los que me había disminuido para no causar incomodidad. Y allí, en blanco y negro, me di cuenta de cuánto yo misma había sido el mayor obstáculo entre el respeto que tanto ansiaba y yo. Y esto es lo curioso. Cuanto más te saboteas, más cómodos se sienten los demás ignorándote, porque ya lo estás haciendo tú mismo. El mundo simplemente sigue el guión que le das. Cuando empiezas a honrarte, a priorizarte, a reconocer tu valor, sin arrogancia pero con firmeza, el mundo que te rodea responde de forma diferente. Es casi automático. La humildad no se trata de menospreciarse. Se trata de reconocer tu propio valor y elegir no pisotear a nadie. Eso es hermoso. Ahora bien, anularse, callarse, esconderse, eso no es una virtud, es miedo. Y el miedo, cuando se convierte en hábito, siempre te deja en la banca. Respetarse a uno mismo se trata de salir de esa grada interior donde ves jugar a otros y finalmente pisar el campo, con valentía y presencia. Una de las cosas más peligrosas que hice fue vivir sin estándares, sin criterios, sin filtros, sin una línea clara entre lo que aceptaba y lo que no era negociable. ¿Y saben qué pasó? Me volví fácil de leer, fácil de manipular, fácil de reemplazar, porque cuando no tienes estándares, encajas en cualquier cosa, y quienes encajan en cualquier cosa terminan siendo tratados como nada. El mundo respeta los límites. Puede que no lo parezca, pero incluso quienes se irritan con tus no, terminan admirándote en el fondo, porque la claridad es aterradora, pero también atractiva. Cuando estableces un estándar mínimo sobre cómo debes ser tratado, qué tipo de proyectos emprenderás, qué entornos frecuentarás, empiezas a salir del piloto automático y a tomar el control de tu propia narrativa. Y eso lo cambia todo. Recuerdo cuando empecé a establecer pequeñas reglas, establecer horarios que no excedería, tipos de conversaciones que no tendría, personas con las que ya no conectaría. Al principio fue difícil. Sentía que estaba perdiendo espacio, amistades, oportunidades, pero con el tiempo me di cuenta de que lo que en realidad estaba perdiendo era peso muerto, y con ese alivio gané enfoque, energía y claridad. Te vuelves predecible cuando aceptas cualquier cosa. La gente sabe que puede encargarte más trabajo, que pasarás por alto la mala educación y que no cobrarás por tu tiempo. Y una vez que esta previsibilidad se establece, te conviertes en una pieza funcional. Y las piezas funcionales son útiles, pero fácilmente reemplazables. Ahora bien, cuando estableces un estándar, te vuelves único. Y lo único nunca es fácil de reemplazar. El estándar no se trata de rigidez, se trata de identidad. Se trata de decir, esto es lo que soy y no lo negocio. Y aunque cueste algunas pérdidas iniciales, lo que se obtiene es mucho mayor. Respeto, reconocimiento, paz. Porque el mundo puede intentar derribarte, pero si te mantienes firme en tu propio terreno, nadie te moverá sin tu permiso.
Pasé mucho tiempo intentando adaptar el mundo a mi inseguridad, intentando complacer, intentando ser aceptado, intentando cambiar el entorno para sentirme cómodo. Pero la verdad es que nada cambia realmente mientras te mantengas en el mismo nivel de conciencia, comportamiento y vibración. El mundo solo empieza a adaptarse cuando te elevas, no al revés. Ascender no se trata de ser mejor que los demás, se trata de ser mejor que la versión de ti mismo de ayer. Es cuando eliges cada día hacer un poco más, hablar con más claridad, actuar con más propósito. Y a medida que te elevas internamente, el mundo comienza a reorganizarse. La gente se va, las oportunidades cambian, las puertas se abren. Y no es magia, es alineación. Me di cuenta de esto cuando dejé de buscar la aprobación, cuando comprendí que quien yo era tenía que estar por encima de la necesidad de complacer. Empecé a tomar decisiones que antes me parecían arriesgadas. Abandoné entornos, cambié rutinas, creé estándares más altos. Y lo más sorprendente, el mundo no se derrumbó, al contrario, se organizó en torno a mi nueva postura. Mucha gente intenta cambiar su apariencia exterior sin cambiar su apariencia interior. Quieren respeto, pero aún así se menosprecian. Quieren el éxito, pero siguen procrastinando. Quieren paz, pero no abandonan entornos tóxicos. Y mientras esto continúe, el mundo seguirá reflejando el caos que llevas dentro. Ahora, cuando te elevas, en acción, intención y visión, el mundo lo nota, porque siempre responde a tu nivel vibratorio. Respetarse a uno mismo es elevarse, y cuando te elevas, ya no necesitas perseguir a los demás. Empiezas a atraerlos, porque el mundo respeta a quienes se respetan a sí mismos. Y no hay mayor esfuerzo que intentar encajar donde ya no encajas. La vida no espera. Y cada vez que pospones una decisión, aceptas lo que no te representa o silencias lo que debe decirse, dejas escapar una parte de tu verdad. Solo cuando comprendí que el tiempo no es neutral, o construye o erosiona. Empecé a vivir con urgencia. No una urgencia ansiosa, sino una urgencia consciente, alineada con la intención de ser quien realmente soy. Respetarse a uno mismo significa vivir como si el reloj te estuviera vigilando, porque así es. No tenemos tiempo infinito para recuperarnos de cada traición. Así que cada sí, que debería haber sido un no, cada trato fallido, cada disculpa aparentemente insignificante, todo esto se acumula hasta convertirte en alguien a quien apenas reconoces. Y lo que más duele es darte cuenta de que permitiste que sucediera por miedo a molestar a alguien. Empecé a vivir con más intención cuando dejé de idealizar la espera. Cuando tenga más confianza, cuando las condiciones mejoren, cuando sea el momento adecuado. Todo es ilusión. El momento adecuado es cuando decides actuar. Y actuar a menudo significa adoptar una postura firme. Salir de un lugar donde ya no encajas, dejar claro qué aceptas y qué no. Esto es respeto. Esto es vivir con intención. Vivir con intención significa despertar y recordar por qué haces lo que haces. Significa tener claridad sobre tus valores, tus límites y tus sueños. Significa no distraerte con el ruido de los demás, porque quienes viven sin intención terminan convirtiéndose en una multitud y una multitud no tiene identidad. Ahora bien, quienes viven con urgencia y propósito, incluso en silencio, dejan huella, porque cada paso es una afirmación de valor. Respetarse a uno mismo significa comprender que el tiempo es tu aliado, pero también tu espejo. Refleja exactamente lo que has construido o descuidado. Y la mejor manera de honrar este tiempo es hacer de cada decisión, cada acción, cada palabra un recordatorio diario. Sé quién soy y no aceptaré menos. Si hay una frase que sigue resonando en mi cabeza después de todo esto, es: el mundo respeta a quienes se respetan a sí mismos. Al resto, lo ignora. Ese fue el punto de inflexión. No fue una técnica, un libro ni un video. Fue una decisión interna de no aceptar más la vida a medias. Si este guión te conmovió de alguna manera, comenta esta frase, porque con solo escribirlo empezarás a cambiar tu vibra. No necesitas más permiso, solo más verdad.